oportunidad de ver la clase de forma grabada. Como les decía, pues inicié agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por la participación en este curso. Como les mencioné, este es uno de los cursos de alguna forma más largos que tenemos dentro de Real, ya que son 12 módulos. Y pues les agradezco a todos ustedes el compromiso a lo largo de estos ya, creo que casi 2 meses que llevamos en. Eso como primera medida. La segunda es que esta es nuestra última clase virtual, pero vamos a tener una clase presencial como tal, que es más a manera de taller, el día sábado 4 de noviembre en el Salón Rubí del Hotel Casablanca, en la jornada de 8 a 2 de la tarde, con eh, el almuerzo incluido, refrigerio y demás, para que por favor se animen, también saquen el tiempo. Yo sé que usualmente pues uno dispone de otras cosas el sábado, pero la verdad es que sí les invito a participar. Nos van a acompañar tanto Adriana como Mario, en especial porque usualmente y esta vez que contamos no solo con San Cayetano, sino con también Centrales y Zulia, y la subdirectiva también de Cúcuta, que queremos pues tener la posibilidad de brindarles una graduación de este curso, adicionalmente porque como les decía es de los cursos que más se certifica, así que pues también es una apuesta para nosotros muy grande, tanto en plataforma como en clases, como en talleres, y pues realmente también es la oportunidad de verlos a todos. Ya creo, supongo yo que sería, creo que es el último encuentro presencial que tendremos con ustedes en este año. Entonces, pues, que todos puedan participar. Voy a empezar a compartir la pantalla para la presentación del día de hoy. Listo. Hoy vamos a abordar los temas que tienen el componente de los módulos 7, 8, 9 y 10 prácticamente, que son como los que versan un poco más respecto del funcionamiento interno de la organización sindical. El primero de estos temas es el tema de los pactos colectivos. Permítanme un segundo. Es que creo que el internet no está muy bien. Entonces voy a cambiarla. Listo. Ahora sí. El primero de ellos es el tema que tiene que ver con los pactos colectivos. Hay algo importante acá y es que necesitamos establecer primero qué es un pacto colectivo para que a la vez puedan contrastarlo con las convenciones colectivas y entender el por qué dentro de nuestro ordenamiento jurídico por su mal uso han sido tan dañinos para los trabajadores y para las organizaciones sindicales. El pacto colectivo, se puede decir, es uno de los instrumentos a través de los cuales también se materializa la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque este pacto colectivo es un acuerdo que también se celebra entre los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, la calidad de estos trabajadores es que son los no sindicalizados. Es decir,
es otra instancia a través de las cuales se ejerce la negociación colectiva. Sin embargo, se ejerce no con las organizaciones sindicales, que fue parte de lo que ya vimos a través de la negociación colectiva, de la etapa de arreglo directo y todo el flujograma de la negociación que se realiza, sino es un acuerdo, también se entiende negocial, entre empleadores y trabajadores, pero los no sindicalizados. De alguna forma, si la figura estuviera dentro de nuestro ordenamiento jurídico bien usada y no históricamente fuera un instrumento para contribuir a la no afiliación a las organizaciones sindicales y para el detrimento precisamente de la negociación colectiva que se hace entre las organizaciones y los empleadores, diríamos que es una muy buena figura. ¿Por qué? Porque es una figura a través de la cual en su máxima, como fue creada o como fue pensada, garantiza de alguna forma la negociación colectiva como tal, esa dimensión de la libertad sindical. Pero lastimosamente es una figura utilizada en detrimento de nosotros porque lo que busca es no fomentar, no aportarle a las organizaciones sindicales. Como tal, es un instrumento de negociación que busca algo muy concreto, que es ponerle fin al conflicto colectivo, porque busca, igualmente como lo hace la convención colectiva, fijar las condiciones laborales para los trabajadores. Por ello, tiene las mismas reglas en materia de, tiene las mismas reglas que la convención colectiva, en tanto a que debe celebrarse por escrito, debe extenderse un ejemplar para quienes la celebran, que son los no sindicalizados, para el empleador, y hacer depositar uno de estos instrumentos ante el Ministerio de Trabajo, aquí está mal, Ministerio del Trabajo, a más tardar en los 15 días siguientes a su firma. Pero pasa algo precisamente con este pacto colectivo, que es allí donde versa primero la gran diferencia. El pacto lo celebran los no sindicalizados y la convención la celebran los trabajadores sindicalizados, es decir, quienes que pertenecen a una organización. Existen unas limitaciones en tanto el pacto colectivo solamente contempla, la convención colectiva no tiene limitación en tanto cuántas convenciones pueden celebrarse. Es decir, dentro de una empresa, como ustedes saben, pueden haber varios sindicatos y por ende se pueden celebrar tantas convenciones colectivas como las organizaciones y los empleadores a través de la negociación colectiva logren. Sin embargo, no pasa lo mismo con los pactos colectivos, pues se puede celebrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico pacto colectivo siempre y cuando el sindicato no agrupe más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando en una empresa hay un sindicato que es mayoritario, no se puede celebrar estos pactos colectivos. ¿Por qué? Porque se entiende que la convención colectiva se hace extensiva incluso a los no sindicalizados. Esto lo contempla ¿qué artículo? El artículo 70 de la Ley 50 de 1990 que dice, cuando los sindicatos agrupan más de la tercera parte de los trabajadores, es decir, que el sindicato sea mayoritario, no se permite la suscripción de pactos colectivos o prorrogar los que se tengan vigentes. Esta norma es importante, pero a la vez no termina como tal de permitirle a las organizaciones sindicales realizar su deber ser, que es ser garante de los derechos de los trabajadores. Pues como les digo, el pacto colectivo es otra de las formas a través de las cuales se hace violencia y violencia antisindical y a través de las cuales pues hay discriminación y todo ese tipo de actos que vulneran la libertad sindical en cualquiera de sus dimensiones. Hay una figura también que es importante revisar y es cuando hay coexistencia entre el pacto colectivo y la convención colectiva.
Jurídicamente genera muchísimo debate esta coexistencia y lo hace particularmente doctrinalmente por quienes piensan que hay una salvaguarda, sea como sea, a la negociación colectiva, pero también hay quienes a través de la defensa de los derechos laborales decimos que el pacto colectivo es un instrumento que no le permite a las organizaciones sindicales materializar como tal ni la libertad sindical en las áreas de asociación y en la dimensión de negociación. ¿Por qué? Porque usualmente el empleador los emplea a través de ofrecer los mismos beneficios para que están en la convención. ¿Y eso qué hace? Eso lo que permite es que pues los compañeros o compañeras que son nuevos dentro de la empresa, pues no tengan incluso interés de afiliarse a la organización sindical, porque pues a través del pacto tienen los mismos beneficios que están en la convención colectiva, o simplemente porque el pacto se ha hecho como a veces incluso un requisito de ingreso o de pertenencia dentro de la empresa. Entonces, es allí donde por todos los lados se rompe la igualdad de alguna forma y donde se incumplen pues todos los parámetros que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo en aras de garantizar la sindical. Hay otro grupo como tal de doctrinantes y de jurídicos que dicen que al no ser aplicables esto, bueno, que implica, perdón, que hay beneficios económicos que están contemplados dentro de los pactos que al no ser aplicables al grupo de los trabajadores sindicalizados, se incumple con el principio de igualdad, principio a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia, tiene también iguales correspondencias en torno al salario. Es decir, jurídicamente los trabajadores que firmen un pacto colectivo no pueden recibir mayores beneficios que aquellos que estén en una convención colectiva, ¿cierto? Pero la realidad también ha demostrado que efectivamente muchas veces los pactos tienden a tener disposiciones que son mucho más beneficiosas para los trabajadores no sindicalizados que aquellos beneficios que, por ejemplo, la convención colectiva puede contener. Es por eso que, de igual forma, se ha establecido a través del Código Penal y a través de otros instrumentos una prohibición para realizar esto. Ya la vamos a ver. De acá, de esta coexistencia entre el pacto y la convención colectiva, pasa algo muy importante que lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo. Y es que para la OIT es importante cuando existe una convención colectiva, es decir, cuando hay un sindicato que está representando los intereses de los trabajadores, no debería permitirse la figura del pacto colectivo. Esto tiene unas implicaciones y ha tenido unas implicaciones bastante grandes. Por ejemplo, ahorita en la construcción del texto de reforma, porque una de las cosas que se quiere es que en empresas donde exista sindicato no se permita la celebración de pactos colectivos sin importar si el sindicato es mayoritario o minoritario. Pero pues eso, digamos, es actualmente no es un limbo jurídico, sino es una expectativa jurídica que tenemos en torno a los pactos colectivos. Si se llega a dar, pues súper bien, porque estaríamos de alguna forma garantizando o dando lugar a que efectivamente se reconoce también el papel que juega una organización sindical existente dentro de una empresa, así la misma sea minoritaria. ¿Por qué? Porque la misma se entiende que es la representante de los trabajadores y de las trabajadoras.
Entonces, sin importar que la misma no sea mayoritaria, no debería permitirse la celebración de pactos colectivos. Hay otra figura que yo creo que ustedes la han escuchado, que es la figura del plan de beneficios. Esta figura es otra figura a través de la cual se busca vulnerar los derechos laborales colectivos, y es porque esta figura del plan de beneficios consiste en entregar beneficios a trabajadores no sindicalizados, pero en esta en específico no media la negociación. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, tuvimos hace algunos años como un auge en las querellas ante el Ministerio del Trabajo en torno al tema específico de el plan, del pacto colectivo. Es decir, se manifestó específicamente cómo se daban estas conductas antisindicales por medio del pacto colectivo. Entonces, obviamente, en esa astucia que manejan los empleadores, se inventaron una nueva cosa que se llama el plan de beneficios. Yo creo que lo han escuchado. Y a través de este plan de beneficios, ahora sin que medie absoluta negociación, al menos en el pacto colectivo se entiende, al menos como figura ficticia, de que existe una negociación entre los no sindicalizados y la empresa. Sin embargo, en el plan de beneficios no. El plan de beneficios lo que busca es de alguna forma comprometer a esos trabajadores que no están sindicalizados a estar bajo la falda del empleador. ¿A través de qué? A través de estar sujetos a esto que llaman plan de beneficios, a través del que buscan otorgar algunas ciertas garantías. Que cuando uno revisa, por ejemplo, los textos, el plan de beneficios incluso viene a contener lo que la convención colectiva a veces tiene. No podrá contener más, ¿por qué? Porque efectivamente el Código Penal no lo permite. Pero si bien viene siendo otra figura a través de la cual se vulnera a la organización sindical. En específico, es porque el plan de beneficios atenta contra la libertad sindical con dos objetivos específicos, y es desestimular la creación o la afiliación sindical. ¿Por qué la creación? Porque existiendo un plan de beneficios, primero nosotros sabemos que conformar una organización sindical a veces no es tan fácil. Reunir esas voluntades bajo el miedo de que nos despidan, bajo el miedo de que nos descubran, bajo las diferencias que existen incluso ideológicas y políticamente dentro de los mismos que conforman, o simplemente ese juego de intereses a veces no lo permite. Entonces ahora, ya existiendo un plan de beneficios a través, aquí ya nos dan cosas, que es lo que algunos compañeros y compañeras a veces manifiestan, pues qué necesidad tenemos de. Sí, es de alguna forma la manera en la que se intenta por parte del empleador no permitir, no dar esa vía libre a la materialización de la asociación sindical como dimensión de la libertad. Pero a su vez, digamos, por parte del pacto colectivo, cuando el mismo pacto contiene o crea mejores condiciones para los sindicalizados, es una violación a todo, es una violación a la igualdad, es una violación a la igualdad en el empleo, a la asociación sindical, es un trato discriminatorio y en especial porque obviamente si uno dentro de la organización sindical está intentando llevar a cabo una campaña de afiliación en la que dice, mire todo lo que convencionalmente hemos logrado, que ha sido la lucha en materia de los elementos distintos que hemos presentado a lo largo de los pliegos que hemos presentado, que logramos tanto en contratación, que logramos tanto en el factor económico, que logramos tanto en beneficios de recreación, de cultura y demás. Y llega un pacto que contiene eso, obviamente es un desincentivo para quienes quieran afiliarse a la organización sindical o quienes ya han sido víctimas de la violencia que implica el ejercicio muchas veces del sindicalismo y dice, no, yo ya no me someto a esto, terminan, como uno puede decir, pasándose al otro bando y decir, no, pues igual van a dar lo mismo, me quito problemas de encima,
me quito que los jefes estén molestando, me quito la oportunidad de X y Y, de todo, o sea, se sienten a veces como quitándose esa maleta que precisamente el empleador carga y carga con el objetivo de hacer que el trabajador se canse del ejercicio sindical. Por eso su intención realmente es incentivar, pero a nuestro concepto no solamente la afiliación sindical, sino a la vez todo el ejercicio, porque no es solamente que el compañero o la compañera salga a la organización sindical, sino que colectivamente eso genera como un desaire colectivo, un desaire para la Junta, un desaire para el resto de los compañeros que intentan seguir manteniéndose en el ejercicio sindical, que intenta seguir teniendo esa voluntad de una lucha colectiva. Hay algo importante respecto de los pactos que les mencioné, y es porque el Código Penal en el artículo 200 establece como tal esta conducta como una conducta punible desde el derecho penal, y como conducta punible es que cuando la situación se genere, existe la posibilidad de una sanción penal. Está contenida en el artículo 200 y en su contenido textual dice: el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales, o tome represalias por huelga, reunión o asociación legítima, incurre en plena en prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 300 salarios. En la misma pena incurre el que celebra pacto colectivo, en los que en su conjunto se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados respecto de aquellas que han sido contenidas de forma convencional. Pasa algo importante acá, y es que si bien nosotros como trabajadores, como organizaciones y como defensores de derechos, tenemos este instrumento, ¿sí? Que, como les digo, es una situación punible, es una situación que en el momento de generarse permite una condena desde el ámbito penal. Pero a la verdad existe evidencia de que no ha surtido efectiva aplicación. ¿En qué sentido? La Oficina de Asuntos Laborales y Comerciales y Laborales de OIT realizó un estudio en fecha del año 2016 en la que establece que no existe dentro del ordenamiento ninguna condena por violación a este derecho de asociación protegido. Cosa que, pues, implica algo que en el derecho laboral se llama: la norma existe, lo que pasa es que no la aplica. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene a su vez unas mismas trabas que parten desde el sistema judicial. Las vamos a tocar más adelante, pero en específico quería que supieran no solo la existencia de este Código Penal, este artículo dentro del Código Penal. ¿Por qué? Porque en dado caso que la conducta se genere, pues este instrumento, este artículo, permite dentro de el sistema jurídico activar la instancia penal, que se hace pues a través de la fiscalía, instaurando una denuncia en la que se exponen los hechos, una denuncia en la que se adjuntan las diferentes pruebas que se tienen en tanto se incurre, por ejemplo, en la celebración de pactos que otorguen mejores condiciones a los no sindicalizados sobre las que estén contenidas en la convención colectiva. Esto ha llevado a su vez a que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a través del Comité de Libertad Sindical, le haya instado al gobierno colombiano a regular, a pronunciar y a mejorar esta situación que evidentemente, como lo evidencia el Comité de Libertad Sindical, afecta varias de las dimensiones de la libertad, como lo son precisamente afiliación y negociación. Para ello, la OIT expresó que deben respetarse los principios de la negociación colectiva teniendo en cuenta el convenio número 98, donde los pactos no deben ser utilizados para menoscabar la posición
que tienen las organizaciones sindicales. Bajo este direccionamiento, le ha pedido al gobierno colombiano, le ha pedido al Estado colombiano, es la palabra, la eliminación completa de este instrumento donde exista organización sindical, sin importar si, como les decía, el sindicato es mayoritario o no lo es, ¿sí? Hay otros quienes afirman, por ejemplo, que debería eliminarse por completo la figura de los pactos colectivos. Si bien esto es lo que tenemos ahorita, por ahora en nuestro sistema jurídico siguen existiendo los pactos, no se permite la celebración de los mismos cuando haya sindicato mayoritario, pero a su vez está la posición desde la OIT que le ha pedido al Estado colombiano que sin importar si es mayoritario o no, los elimine. ¿Por qué? Porque entiende que si existe una organización sindical dentro de una empresa, la misma es la cara de los trabajadores y por ende no debería permitirse. Dependiendo de la reforma, dependiendo de lo que pase en este año, el próximo año y demás, podremos ir viendo cómo podemos estar estudiando cuáles son las nuevas disposiciones respecto a los pactos colectivos. Pero por ahora, esta es las normas jurídicas que versan respecto del mismo. El siguiente de los temas es el tema de fuero sindical. Como tal, el fuero, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de activar el mismo o de acompañar un proceso respecto de fuero sindical, pero en su máxima, el concepto de fuero sindical establece una protección que desde el Estado colombiano se le otorga a las organizaciones sindicales en aras de que tengan la posibilidad de desarrollar el objeto para el cual fueron creadas, que en su máxima es la defensa de los intereses de los trabajadores. En otras palabras, busca que el derecho de asociación colectiva no sea un saludo a la bandera, no sea una utopía, no sea una ilusión, sino que de alguna forma busca ayudar a las organizaciones sindicales a materializar estos derechos. En especial, el fuero a lo largo de todo el ejercicio jurisprudencial que también la Corte Constitucional ha realizado y en miras del ejercicio sindical, que muchas veces pues a quienes vemos un poco más, es a los directivos sindicales y para quienes de alguna forma o de forma mayoritaria se activa este fuero. Y es porque busca que estos, pero pues también los afiliados, tengan la posibilidad de ejercer libremente sus funciones, sin que se sientan sujetos a represalias por parte de los empleadores. De alguna forma, busca impedir violencia sindical directamente ejercida para los directivos sindicales. Pero, como les mencioné, no aplica solamente para los directivos, sino se da en básicamente tres circunstancias. Lo que denominamos el fuero sindical, que aplica en específico para los miembros de junta directiva, el fuero de fundadores, que es cuando la organización sindical se crea, y el fuero circunstancial. Iniciando por el fuero de fundadores, este se da o se activa desde la constitución del sindicato hasta los 2 meses. ¿Por qué se crea este fuero de fundadores? Porque evidentemente cuando la organización sindical nace, desde su nacimiento probablemente incomode. Y esa incomodidad para el empleador se ve reflejada en la muy incorrecta solución o idea de decir los voy a despedir, de expresar como quienes, de poner bajo su radar a quienes crearon la organización sindical y tomar simplemente la decisión de no les renueven contrato, en dado caso que sean
trabajadores con contrato a término fijo, de tomar la decisión de decir, o incluso siendo pues contrato a término indefinido, simplemente despedido, es un despido obviamente sin justa causa, pero es un despido que obedece a esta persecución sindical, a esta violencia sindical. Entonces, para quienes crean un sindicato, se crea este fuero de fundadores que busca precisamente proteger, amparar a estos trabajadores que con mucha valentía, con mucha fuerza y también con todo lo que implica realizar el ejercicio sindical, digamos, crean la organización sindical. Por eso, el mismo se activa desde que el sindicato se constituye hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical. A su vez, no va simplemente, digamos, para los fundadores, sino para todos aquellos que se inscriben o se afilian a la organización sindical antes de que la misma se inscrita en el registro. ¿Por qué es importante? Porque el amparo en ese caso igualmente rige tanto para esos miembros fundadores como para el resto. Entonces, un ejemplo, hay organizaciones sindicales donde, digamos, se crean y en el momento en el que se da como el anuncio de no, nosotros ya creamos, muchos de los compañeros a los que se les hace la invitación como venga, vamos a reunirnos para crear una organización sindical, en una primera instancia sienten miedo, pero cuando ven la organización sindical creada, eso puede ser de 1 a 24 horas que digan, no, venga, pues entonces yo sí me afilio, yo sí voy a también, pues nada, yo me quiero afiliar y demás, entonces entran a ser también, a ser acogidos por este mismo fuero, que es el fuero de fundadores. Diferente pasa respecto a estos fueros fundadores con el fuero sindical. El fuero sindical, como les decía, busca de alguna forma es proteger a lo largo de todo el ejercicio sindical desde el inicio nudo y hasta el final, la finalización de la organización sindical, a quienes vienen a ser cabeza visible, a quienes vienen a ser representantes de los trabajadores de esa organización sindical. Y para eso está este fuero, que es un fuero que brinda la protección a 10 miembros de junta directiva y subdirectivas del sindicato, 5 principales, 5 suplentes, y a los miembros de comités seccionales. El amparo se hace efectivo durante el tiempo de mandato y 6 meses más. Entonces, el tiempo que dura ese mandato dentro de junta directiva es el tiempo que acoge ese fuero, más 6 meses. Adicional, incluye a 2 miembros más que hacen parte de la comisión estatutaria de reclamos, un principal y un suplente, que designan los sindicatos. Va por el mismo periodo de la junta y por 6 meses más. Pasa algo importante acá, que obviamente yo sé que ustedes quienes llevan más en el ejercicio sindical que yo, saben, y es que obviamente muchas veces esta aplicación del fuero también se hace de alguna forma muy estratégica, porque dentro de la misma empresa, cuando la empresa tiene unas conductas absurdamente violentas para con las organizaciones sindicales, incluso este manejo de junta directiva viene a ser muy importante en aras de salvaguardar los derechos de los miembros, pero también de salvaguardar de alguna forma la vida de los mismos. No solamente la estabilidad en el empleo, no solamente lo que implica el ser un dirigente sindical, sino que muchas veces eso ha sido lo que ha permitido la salvaguarda de la vida e integridad de quienes son junta directiva o subdirectivos. Adicional a ello, existe este fuero que es el fuero circunstancial y que se da o se activa en específico en el marco de una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque este fuero sindical inicia, por decirlo así, cuando se ha presentado un pliego de peticiones. Muchas veces cuando el pliego de peticiones es presentado, la empresa también toma como en represalial decir, nada, pues
Si ellos ya no están dentro de la empresa, si ya no están vinculados, ¿yo con quién voy a negociar? Bajo esa lógica errónea, toman, como les decía, la decisión simplemente de despedirlos o de hacer otro tipo de conductas, por ejemplo, desmejorarlos, trasladarlos y demás. Por ello, se activa el fuero circunstancial y que inicia, como les digo, cuando los mismos han presentado un pliego de peticiones y va desde la presentación del mismo hasta que se termina el conflicto colectivo. Busca en su máxima una sola cosa, que es no permitir el despido. Pero pasa a materia interpretativa jurisprudencialmente dos cosas con ello. En específico bajo el fuero circunstancial. Y es que cuando, por ejemplo, el trabajador es despedido sin justa causa, a pesar de ser quien goce de este fuero circunstancial, hay quienes sostienen que el trabajador tiene derecho al reintegro y hay otros quienes solamente sostienen que tiene derecho a una indemnización por despido sin justa causa. Entonces pasa algo aquí y es que cada circunstancia de cada trabajador y trabajadora en este fuero circunstancial va a ser un poco también determinado. Ejemplos sencillos que un término fijo. Cuando se presenta el pliego de peticiones, entonces obviamente los compañeros con contrato a término fijo vienen a ser posiblemente despedidos, ¿sí? Y en ese marco, pues digamos, perdón, no es que se entienda un despido, sino no hay renovación de su contrato. ¿Por qué? Porque es un contrato a término fijo en el cual el empleador va a decir, ya terminó el plazo pactado en el contrato y pues yo tampoco tengo el por qué volverlo a contratar. Pero cuando uno revisa las circunstancias, no contrataron precisamente de todos los términos fijos, no contratan compañía que es la organización sindical. A ese mismo no vuelven y le celebran el incluso a término fijo. Entonces, si existe la posibilidad, obviamente siempre va a existir el querer el reintegro del compañero. Pero si no, hay también quienes dicen como hay que pelear entonces es por la indemnización por despido sin justa causa. Digamos que ahora tenemos de alguna forma una herramienta que es un Ministerio del Trabajo que intenta ser más garante por intenta ser más garante de las organizaciones sindicales y aplicar de alguna forma el concepto máximo del derecho laboral colectivo entendido bajo la garantía de la libertad sindical. Sin embargo, cada circunstancia pues va a ser diferente. ¿Por qué? Porque también en el marco de las negociaciones a veces les inventan a ustedes un montón de cosas, empiezan a abrirles disciplinario, empiezan a intentar justificar de alguna manera ese despido. Sí, intentando justificar que hubo una justa causa comprobada cuando realmente no la hubo, cuando a la final este despido obedeció precisamente a la circunstancia de negociación colectiva por el pacto, por el pliego de peticiones presentado. ¿Qué protege en específico el fuero? En su máxima. ¿Qué protege? El no ser despedidos. Pero no solamente eso, sino también el hecho de no ser desmejorado en sus condiciones de trabajo, en el hecho de no ser trasladado a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, lo que nosotros denominamos persecución o que empiezan a aburrirlos prácticamente. Empiezan a cambiarlos, empiezan a moverles los horarios, empiezan a cambiarlos de lugar de trabajo, de puesto, empiezan a sobrecargarlos, empiezan a hacer una serie de acciones de persecución que tienen que ver precisamente con el ejercicio de la negociación colectiva y en esas circunstancias también se puede activar el fuero circunstancial. ¿Por qué? Porque estos trabajadores amparados con el fuero solamente pueden ser despedidos, ser desvinculados de la empresa cuando existe una previa
aprobación por el juez de trabajo. ¿Cómo se demuestra la existencia de este fuero? Para todos los efectos legales y para todos los efectos procesales, el fuero se demuestra con la certificación de la inscripción en junta directiva o comité ejecutivo o con la copia de la comunicación al empleador. Pero adicionalmente se demuestra con todas las pruebas que ustedes tengan, con todo aquello con lo que ustedes puedan sustentar estas conductas, que la conducta obedece a un acto también de discriminación, a un acto en el ejercicio de o la fundación del sindicato o el ejercicio de la dirigencia sindical o el ejercicio de la negociación colectiva. No sé si alguno tiene hasta acá alguna pregunta. Sí, me están escuchando. Sí, señora. Gracias, María Teresa. Bueno, entonces voy a continuar. El tercer tema que vamos a abordar es el tema referente a los permisos sindicales. Bueno, como ya son las 7, para que se activen un poquito, no sé quién quiera colaborarme diciendo qué es para ustedes el permiso sindical, básicamente. ¿O qué implica el permiso sindical? ¿Para qué sirve el permiso sindical? ¿No? Para desarrollar actividades que ayuden al fortalecimiento del sindicato, para capacitación también, es un fin del permiso sindical. Claro, gracias María Teresa por participar. Efectivamente, como lo mencionas, el permiso sindical busca en una máxima que la organización sindical pueda llevar a cabo y quienes pertenecen tanto desde la dirigencia como desde los afiliados a la organización puedan llevar a cabo su ejercicio sindical. Básicamente, el permiso sindical es una garantía, pero jurídicamente es un derecho. ¿Por qué es un poquito diferente? Porque muchas veces el permiso sindical se ha entendido como a veces los empleadores dicen cosas como agradezca que les damos y no corresponde a ello. No es que tengamos que agradecer por esto, sino por esta garantía, sino por el contrario, es un ejercicio, es la materialización de este derecho, de un derecho. El permiso sindical es un derecho y es un derecho que surge, es un derecho que nace en el marco de los derechos laborales colectivos en el marco de la libertad sindical. ¿Por qué es muy importante? Porque es que el permiso sindical es materialmente la oportunidad que tienen representantes y afiliados de realizar actividades sindicales que materializan en cualquiera de las dimensiones el ejercicio sindical. Pasa algo muy particular con los permisos sindicales y es que, digamos, no existe como tal una disposición dentro del ordenamiento que marque la pauta respecto de un mínimo, sí, de los permisos. ¿Qué quiero decir? Nuestro Código Sustantivo del Trabajo solamente establece que otorgarse, que deben existir estos permisos para la realización del ejercicio sindical, ¿cierto? Pero entendiendo todo lo que implica el ejercicio tanto de dirigencia como de fortalecimiento de la organización sindical, digamos que acá sí jurídicamente somos unos cojos.
¿En qué sentido? En que para lograr al menos un piso es respecto de, somos como una silla en la que no sabemos hacia dónde precisamente ello. ¿Por qué? Ponerles un claro y es el tiempo que un dirigente sindical emplea para la realización sindical no es el mismo que los afiliados emplean, ¿cierto? Y estos permisos sindicales se pueden establecer tanto convencionalmente como tres parámetros básicos que ha establecido la Corte, que son unos basados como en la necesidad, como en un simplemente vamos a revisar si se otorga o no. Es una potestad también al empleador de que determine si sí o si no. Se puede o si no se puede. Sin embargo, ustedes, yo sé que lo han experimentado a lo largo de su vida sindical, obtener los permisos no es a veces nada fácil. Primero, porque la empresa se encarga, obviamente, de poner unas trabas que no existen y se inventa con ánimos de pelear muchas veces unos impedimentos que son precisamente limitantes. Entonces, si una organización sindical quiere un permiso, tiene que solicitar el permiso X y Y días de anticipación, que para otorgar el permiso necesita sustentar de forma extremadamente estricta el para qué necesita el permiso, ¿cierto? Pero hay muchas cosas dentro de la actividad sindical que obviamente pues no son de divulgación pública, que obviamente no, digamos, a la autonomía de la organización sindical tampoco le interesa que el empleado conozca el para qué necesita el permiso, ¿cierto? Pero si no se especifica específicamente el motivo, pues el empleador no lo va a otorgar. Estos son unos limitantes con los que las organizaciones sindicales usualmente lidian en el marco de lograr estos permisos. La sentencia T464 del 2010 establece que los mismos son muy necesarios, en especial para directivos sindicales. ¿Por qué? Porque les permiten tener la disposición en materia de tiempo. Usualmente es un tiempo que va en el mismo horario laboral y que busca darles la oportunidad a dirigentes sindicales de realizar actividades propias de la función sindical. ¿Por qué? Porque se entiende que bajo la cabeza de estos radica el buen funcionamiento y el desarrollo del sindicato. Parte de estos permisos sindicales también los tiene la recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha estimado que precisamente esta silla a la que le falta un pedacito, no puede, que en otras palabras jurídicamente es una ausencia en la interpretación, es una ausencia normativa, y es que dice que esta ausencia, esta falta de existencia de normas convencionales, es decir, aquello que ustedes como organización sindical no hayan podido establecer en materia de permisos sindicales dentro de sus convenciones colectivas, bien sea porque nunca han tocado el tema o bien sea porque, por ejemplo, hay organizaciones sindicales que no han logrado firmar una convención colectiva, o también esta ausencia en materia legal, es decir, una disposición desde las normas del derecho laboral colectivo que rija los permisos sindicales, no es una oportunidad para no otorgarlos. Es decir, se le insta al Estado colombiano a que también mire respecto de cómo funcionan los permisos sindicales en el ordenamiento, y para eso, pues la única recomendación que hace es que
su no concesión, de que cuando no se concedan, es decir, su no concesión, afecte o impida el normal funcionamiento de la organización sindical, esta negativa se constituye claramente como una limitación o una vulneración al ejercicio del derecho de asociación sindical. Importante, muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente como organización sindical vamos a tener que fundamentar en dónde estuvo esa limitación, en dónde estuvo esa vulneración al ejercicio, al ejercicio del derecho sindical, del derecho de asociación sindical en el marco de no se concedió el permiso. Entonces, así como nosotros tenemos la obligación de sustentar el por qué consideramos que es una vulneración a nuestros derechos que no se nos, que no se nos concediera, el empleador también va a tener que fundamentar el por qué no lo concedió. Pasa algo importante y es que la Corte Constitucional sí se ha pronunciado respecto de los permisos sindicales, pero a la vez, pues, intenta decir y no dice. ¿En qué sentido? En que ha expresado que efectivamente el empleador se puede negar, tiene varias sentencias en las que establece que el empleador se puede negar a otorgar los permisos sindicales sin que eso implique para la empresa un acto de vulneración al ejercicio del derecho de asociación o una vulneración a la libertad sindical. Y ha establecido para ello, digamos, 3 criterios básicos. El primero es el criterio de necesidad. ¿Necesidad en qué sentido? Como en la literalidad de su palabra, que el permiso sea extremadamente necesario. Entonces, cuando habla de que el permiso sea extremadamente necesario, es lo que les decía, hay que justificar el por qué se necesita el o el para. Hay otro criterio que es el criterio de proporcionalidad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el permiso es concebido, pero no es otorgado respecto de la forma en la que el permiso fue solicitado. Me explico. Hay una jornada de formación de 8 a, no sé, 6 de la tarde. Se pide para, pónganle 10 de los compañeros que obviamente no afectan el funcionamiento de la empresa y demás, el permiso sindical. Pero la empresa dice, listo, eso es necesario porque se respeta que la organización sindical tenga que formarse. Pero no es proporcional porque entonces, por ejemplo, como quieren poner trabas o limitantes, preguntan cuál es el objeto de la formación, dónde es la formación, qué temas dictan en la formación, incluso en los que establece que pues realmente o el permiso se puede otorgar básicamente de 8 a 6 para la mitad de los trabajadores solicitados o que se le otorga a todos, pero en jornada reducida. ¿Por qué? Porque entiende que esto es proporcional en la medida de que le permite a los trabajadores formarse, pero también le permite a la empresa tener o seguir teniendo un buen funcionamiento. Como les decía, todos estos criterios son un sube y baja. ¿Por qué? Porque necesidad y proporcionalidad van a la interpretación del empleador cuando no existe criterio convencional o criterio legal respecto de que sean otorgados. Y el tercer criterio, que es el criterio de razonabilidad, implica precisamente que el permiso sea razonable. Entonces, por ejemplo, parece chiste y a veces, pero pasa, y es que, por ejemplo, para algunos sectores
se establece como que si vamos a hacer una jornada de formación y la jornada de formación, no sé, se va a hacer en la costa. Entonces que, no sé, la empresa usualmente, a veces, espero no les pase, pero cuando es en zonas tipo, perdón, en ciudades tipo Santa Marta, Cartagena, Riohacha, son un poco reácidos porque, no sé, en ellos, en su criterio de razonabilidad, no entienden que por el sector o por los trabajadores o por el objeto específico de lo que se pide el permiso, pues por alguna razón se va a celebrar allá. Pero usualmente se piensa que van de vacaciones y demás. Adicionalmente, porque hay algo muy importante y es que este criterio de razonabilidad implica, por ejemplo, si la jornada de formación o la reunión o lo que sea que se vaya a realizar, se va a realizar, pónganle un día jueves, en jornada de 8 a 6, pues es muy razonable que el permiso se otorgue desde el día anterior y hasta el día siguiente de la jornada. ¿Por qué? Por cuestiones de desplazamiento. Es absolutamente razonable que si tienes que llegar a una jornada a las 8 de la mañana y vas, pues, no sé, vas en vuelo o vas en bus, pero si vas en vuelo, probablemente no vas a salir en el vuelo de 6 de la mañana porque, por ejemplo, de Bucaramanga a Santa Marta, el único vuelo directo que sale a mediodía. No hay vuelo de 6 de la mañana. Entonces, usualmente es como otorgamos el día de la jornada, pero no te otorgan el día anterior, que es el día que empleas para viajar, ni siquiera una media jornada, ¿sí? Cuando pues nosotros sabemos, y ustedes lo han experimentado, los permisos, por ejemplo, para este tipo de eventos que son fuera de la ciudad donde ustedes, donde la empresa está, primero los permisos sí deberían ser otorgados en esa forma, bajo el criterio de razonabilidad, que no se hace muchas veces, es lo que pasa. Pero es razonable en qué sentido? En cuestiones de desplazamiento, es razonable en cuestiones también, por ejemplo, de el descanso del trabajador, porque no es razonable que vas a viajar, por ejemplo, toda la noche y vas a llegar a una jornada y entonces ni siquiera vas a tener la posibilidad al otro día que si, por ejemplo, te toca viajar también de noche, llegues y no te otorguen ni siquiera mediodía. Muchas veces cuando los permisos se piden, pues se piden teniendo en cuenta esas circunstancias que cumplen el criterio de razonabilidad. Sin embargo, lastimosamente son todos esos peros y limitantes que las empresas colocan en el marco, pues, de no otorgar estos permisos. No sé si hasta aquí alguno tiene un comentario, una experiencia. Los sindicales les han negado permisos. Hablar. Hay gente, digamos, hay convenciones colectivas que establecen, por ejemplo, que los dirigentes sindicales tienen oportunidad, pues, oportunidad muy buena para realizar un buen ejercicio. Precisamente las organizaciones sindicales en sector con, o sea, aquí al menos lo que en mi caso conozco en materia de Palmas, Magdalena Medio, no hay dirigentes sindicales que tengan permisos permanentes. Y esto, digamos, también si uno escala,
es un limitante para ellos como trabajadores, por ejemplo, cuando quieren aspirar a la dirección de alguna central, CUT, CTC, CTG, porque, pues, porque específicamente al no contar con estos permisos permanentes, el resto de compañeros, por ejemplo, se preguntan, ¿podrá o no podrá? ¿Le alcanzarán los permisos que tienen como convención o no? Y Catalina, demás. disculpe, Sí, José. que le interrumpa. Sí. Tengo una inquietud. En mi caso, por ejemplo, he solicitado 6 veces ya permiso sindical para capacitación en la ciudad de Bogotá y los últimos 6 permisos se me han negado. ¿Qué puedo hacer ahí en esa situación? Listo, José. Pues igualmente ya vamos para allá. Si quieres, ya respondo tu pregunta, que está precisamente en estos criterios que vamos a ver acá. Cuando se viola o cuando no existe, por ejemplo, la oportunidad de ese otorgamiento de los permisos. ¿Qué puedes hacer? Puedes acudir desde inicialmente la instancia que es la instancia administrativa a través pues, de una querella donde informes y demás, pero también pues la instancia dentro de la empresa con la ayuda de la organización sindical del por qué. También lo primero siempre es que debes tú determinar tanto, digamos, tus argumentos y los argumentos que la empresa está esbozando del por qué no te está otorgando el permiso. Es decir, siempre deben haber dos factores muy importantes, que son cuál es el sustento de parte y parte. Sin embargo, eso es una carga. Yo sé que eso es una carga que me parece desproporcional para nosotros como organización, en la que tengamos que sustentar y fundamentar todo. Pero en materia de demostrar una conducta violatoria, sí se hace muy importante que nosotros sí debemos tener la capacidad de salvaguardarnos al decir, hicimos tal, tal, tal y tal cosa, e intentamos, al decir hicimos tal y tal cosa es porque yo fundamenté, dije, pasé con tiempo, todo, o sea, yo hice todo mi conducto regular bien. La empresa ha dicho que no por cumplir la necesidad de proporcionalidad y cumplir con el criterio de razonabilidad. Eso es parte de lo que, digamos, tienes que fundamentar. ¿Y cómo lo haces? Precisamente a través de estos indicadores. Pero pues ahorita, si quieres, ya los tocamos más adelante. ¿Listo? ¿Alguien más quiere aportar algo respecto de los permisos? Por ejemplo, tiempos en los que les son solicitados, de decir, tenemos que sí o sí pasarlos con tanto y si no, eso ya la empresa no nos los da, o X y Y, o no sé, José, tú podrías decirnos bajo qué argumento la empresa te ha dicho que no. ¿Cuál ha sido precisamente el argumento? Es decir, ¿cuál ha sido el argumento de necesidad, proporcionalidad y racionalidad? Como en 3 ocasiones me ha dicho que por necesidad de servicio, porque nos falta personal en el área donde yo laboro. Y en otros 2 como que porque están en tiempo de parada de la planta, o sea, cuando se para sí que es como inesperado, digamos así. Y en otra ocasión, casi siempre es por necesidad del servicio o casi siempre es porque hace falta personal en el taller, o sea, que vamos atrasados en el trabajo o que no hay quien supla ese puesto ahí en ese momento. Casi siempre tienen o sea, es el mismo argumento, pero lo camuflan de diferente manera. Ok. Y digamos más o menos en qué lapso de tiempo ocurre eso. Es decir, Los 6 permisos,
se me han negado este año. Creo que este año se han pasado todos los 6 permisos a finales del año pasado, como en noviembre y hasta este momento. Hasta el al principio del mes de octubre, creo que, o finales del mes de septiembre, se pasó el último permiso que me lo negaron. Que sí tienes que, digamos, si ya son 6, digamos, sí es importante que tengan la posibilidad también como organización sindical de accionar precisamente y de revisar. También porque, por ejemplo, hay que, en ese caso, digamos, hay otras acciones conjuntas que hay que mirar, por ejemplo, cuántos permisos se otorgaron o cuántos ya se habían otorgado. O por qué, por ejemplo, siempre usualmente existe 1 o 2 o 3, porque es lo que pasa, a los que siempre les niegan. Entonces también es un hacer desde la organización sindical de verificar. ¿Por qué? Porque, digamos, la tutela no hablando solamente como mecanismo de defensa, sino el hecho de que tengan la posibilidad de accionar colectiva e individualmente, en tu caso, José, para la garantía, pues, de este derecho. ¿Por qué? Porque, como les digo, permiso sindical es un derecho que para ser accionado no necesita, no debería necesitar tantas cosas para demostrar que tengo mi derecho. ¿Vale? Igualmente ya lo tocamos aquí en el componente práctico. Y para finalizar como tal, el último tema de hoy, antes de pasar al componente práctico de la clase, es lo que versa respecto de las cuotas sindicales. Las cuotas sindicales son en su expresión mínima y máxima, por decirlo así, la oportunidad de el autosostenerse que tiene la organización sindical. Cuando una organización sindical nace, yo no he conocido la primera que nazca con dinero. O sea, que uno diga, uy, ya la organización sindical tiene tanto capital. No, eso, claro, a lo largo de los años y también del establecimiento de relaciones con sindicatos internacionales, confederaciones y demás del sector de la zona andina, del mercado internacional y demás, se logran hacer, digamos, como estos colchoncitos financieros que les permiten a las organizaciones sindicales, tanto base como las organizaciones sindicales de industria, tener la posibilidad de moverse, ¿sí? Porque pues en ninguna cosa se hace sin plata. Y al hablar de la oportunidad de moverse, es que esta cuota sindical es como la oportunidad que tiene la organización sindical de realizar económicamente su ejercicio sindical, que parte en específico de la oportunidad que la organización sindical tiene para tener un lugar, para tener con qué realizar actividades, para tener con qué brindar a los afiliados una X o Y capacitación, tener la posibilidad, por ejemplo, de tener cursos de formación, de tener la capacidad de gestionar o de realizar acciones en materia de investigación, en materia de asesoría, en materia de defensa jurídica y demás. ¿Por qué? Porque la organización sindical siempre va a necesitar quien le apoye jurídicamente, quien le apoye en el accionar político, quien le apoye en todo lo que es la asesoría técnica, por ejemplo, en materia de negociación colectiva, cuando necesitan contratar, quien realice un estudio financiero, quien, no sé, antes o durante interponga querellas, quien les ayude, les asesore. Todos los asesores económicos, jurídicos, financieros, en materia de género, todo eso implica a su vez capacidad económica.
autogestión, como crear pero a la vez es un ¿Alguien me oye? Porque no estoy escuchando a la señorita Catalina. Sí, pastorino, perfecto. se había salido, pero ya llegó. No los veo. ¿Qué pasó con el internet? ¿Me ven ahí? Sí, ahí la Sí, vemos, Catalina. Sí, Catalina, ya Qué te pena vemos. con ustedes. No sé qué pasó con el internet. Listo. Íbamos acá, ¿cierto? Como les decía, es una obligación del empleador garantizar esta cuota sindical. ¿Por qué? Porque esa cuota sindical es una deducción que se hace del salario de los trabajadores y esta deducción, pues también, digamos, convencionalmente se puede establecer el porcentaje. Pero pasa algo y es que hay unas circunstancias en las que, por ejemplo, el empleador también busca violentar a la organización sindical a no hacer estas deducciones o también, por ejemplo, a no entregárselas a ustedes a tiempo. Cuando hablamos de que es una obligación retener y entregar, y es porque con los trabajadores sindicalizados, pues pertenezcan a una o varias organizaciones sindicales,
esta cuota sindical debe descontarse y debe entregarse a la organización sindical. Respecto de los no sindicalizados, de los trabajadores o empleados no sindicalizados, quienes se beneficien de la convención colectiva, esta es una deducción que debe hacerse. ¿En el marco de qué? En el marco de lo que los mismos se hacen beneficiarios de todas esas conquistas que sus compañeros sindicalizados realizan. Adicional, pues la norma trae un establecido para los empleados públicos y es que cuando estos no sean sindicalizados se autoricen descontar voluntariamente y por escrito para el sindicato, bien sea por reciprocidad o compensación de los beneficios, debe realizarse. La cuota sindical, aquí está lo mismo creo, sí. La cuota sindical realmente es muy importante y quienes han estado o quienes han realizado el ejercicio del sindicalismo desde la fundación, desde la creación de un sindicato, entiende que precisamente conseguir un piso económico para una organización es muy difícil en el inicio. O sea, primero porque pues inicialmente el desprenderse de decir, bueno, vamos a aportar tanto, a veces no es tan fácil precisamente porque pues cuando las organizaciones sindicales nacen, muchas veces nacen con la primera petición en un pliego, que es tener un salario al menos adecuado al salario mínimo. Y si no, adecuado en una correcta redistribución o un correcto pago respecto de la fuerza, el tiempo, respecto del trabajo realizado. Entonces, sí es muy importante precisamente esta cuota sindical. Es muy importante también el cobrar tiempo, es muy importante el que la misma estén como todos al pendiente, porque obviamente una, dos, dependiendo del tamaño de la organización sindical, pero que llegue la misma a no dársela a la organización sindical, empieza a ser un detrimento para la misma. Hay unos requisitos para estas deducciones que también son importantes y es porque la deducción, por ejemplo, de las cuotas ordinarias, solamente necesitan que el secretario y el fiscal comuniquen al empleador el valor y la nómina de los afiliados, ¿cierto? Digamos que se puede decir que esta cuota ordinaria es ya el común denominador. Pero existe una deducción de las cuotas cuando las cuotas son extraordinarias, que sí, digamos, ha sido un tema de conflicto muchas veces entre las organizaciones y las empresas, es porque empiezan a pedir unos requisitos como que, bueno, no solamente con las empresas, sino los mismos compañeros que a veces, por ejemplo, no asisten a las asambleas, no saben qué o no saben el concepto por el cual se cobra una cuota extraordinaria. Y en ese marco de ideas, la cuota requiere una copia auténtica del acta de asamblea en la que fue aprobada. Es usualmente lo que piden. Sin embargo, yo sé que ahí siempre van quizás a encontrar un poco de conflictos en el marco de que hay compañeros que dicen, pues yo no la aprobé, yo no asisté, yo no nada. O sea, no van y a la final pues tampoco se enteran, por ende no saben y demás. Entonces, sí, al menos respecto de las cuotas extraordinarias, a veces pueden pasar ese tipo de situaciones. ¿Cuándo cesa la deducción de las cuotas? Cesa, digamos, bajo dos conceptos importantes. Cesa cuando un trabajador afiliado a la organización sindical comunica por escrito al empleador el hecho de que renuncia o lo expulsaron de la organización sindical. Sí, o sea, el hecho de que ya no es un afiliado y demás. Y por ende, pues no
no tiene como tal esa obligación de seguir contribuyendo respecto de su cuota sindical con la organización sindical. Y qué otra cosa, es difícil, digamos, yo no sé si ustedes, buena pregunta, ¿han expulsado a alguien de la organización sindical dentro de alguna de las subdirectivas? ¿O no ha habido lugar? Bueno, el caso es que dentro de estas, o sea, por ejemplo, cuando existe expulsión de alguno de los miembros, pues también es deber, porque obviamente nadie es adivino, el deber de comunicar este hecho de que esa persona ya no pertenece a la organización sindical, efectivamente, ¿para qué? Pues la deducción. Respecto de que tenían módulos de las clases de laboral colectivo. Vamos a hacer en la media hora que nos queda un pequeño ejercicio práctico para la defensa de los derechos laborales, que aplican para estos en específico que vimos, pero también aplican para otros derechos como estabilidad laboral, como despido injustificado, como cobro de prestaciones sociales y demás. Entonces, hay unos instrumentos, hay unas instituciones jurídicas, realmente es la palabra, de orden judicial, de orden administrativo, de orden penal, que pueden ser accionados en aras de garantizar los derechos. Voy a ampliarles un poquito esta pantalla para que puedan verlo completo. Y es porque estos instrumentos, cada uno con sus particularidades, permiten la garantía de los derechos. Entonces, judicialmente está la tutela, la demanda ordinaria ante un juez laboral y una demanda que tiene un procedimiento especial, que es la que busca como tal la garantía del fuero. Hay otras que son las acciones de orden administrativo que se ejercen ante el Ministerio del Trabajo, principalmente a través del instrumento de la querella. Y el otro instrumento que, como les decía, es en materia penal y lo hace el ente que es la Fiscalía. Particularidades de cada una de ellas. Por ejemplo, la tutela. La tutela no solamente es quizás uno de los instrumentos más, más novedosos que nos trajo la Constitución Política de Colombia, sino a la vez, digamos, dentro del ordenamiento, uno de los instrumentos más rápidos. ¿Por qué? Porque sí le impone al juez la obligación de tomar un término específico, que es, yo creo que el término más rápido que tenemos, que son 10 días. Sin embargo, la tutela solamente se activa para la garantía de derechos fundamentales. Lo bueno es que el derecho a la libertad sindical es un derecho fundamental que efectivamente las organizaciones sindicales tienen la oportunidad de instalar. A su vez está la demanda tanto ordinaria como especial, ordinaria ante juez laboral o la especial por fuero, que implican dos cosas. ¿Y qué es la diferencia un poco con el término de la denuncia? Y es porque cuando nosotros hablamos de una demanda, le estamos pidiendo, le estamos demandando en cabeza de un juez ordinario que haga X o Y cosa que yo estoy pidiendo, ¿sí? Diferente de denuncia que se hace en fiscalía, yo estoy precisamente
dentro del ordenamiento jurídico se entiende como situación punible, es decir, una situación situación sancionable. ¿Por qué es importante ello? ¿Y por qué es importante conocerla? Porque primero, a veces confundimos los dos términos respecto de la demanda y la denuncia. La demanda se hace ante una instancia judicial, que es ante un juez, en la que pedimos que el Estado, en cabeza de ese juez, accione en torno a X o Y solicitud que yo tengo. Por eso ustedes escuchan, y en este caso, como estamos hablando del derecho a la libertad sindical, pues ustedes van a accionar en el ámbito laboral, ¿sí? Por eso, pues hablamos de una demanda ordinaria que se hace en un juez laboral, pero por eso también encuentran las otras ramas del derecho, como lo es familia, como lo es el área de civil, como lo es el área de administrativo, en la que se le demanda a los jueces de cada una de esas ramas que accione en torno a un aspecto específico de eso. Si es en familia, puede ser alimentos, puede ser patria potestad. Si es en administrativo, lo que se quiere instalar frente al Estado. Si es en el área de civil, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato, el pago de X o Y, negocio jurídico que hubieran dos personas celebrado y demás. En nuestro caso específico, le demandamos al Estado que a través de un juez laboral, porque nuestro asunto es laboral, que accione de X o Y manera. Por ejemplo, que que le pida a la empresa o que haga que la empresa pague unas prestaciones que no canceló, que reintegre un trabajador, que no realice, por ejemplo, como en este caso, pactos colectivos, ¿sí? Diferente, por ejemplo, adicional, ¿por qué? Porque, digamos, la demanda solamente va a contemplar o se va a tener a lo que cada uno de nosotros pida en ella. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pedimos un reintegro, pero adicionalmente pedimos una sanción, si da lugar, eso es lo que van a dar, ¿sí? Si sale a nuestro favor, eso es lo que vamos a obtener. Muy diferente de la denuncia, porque la denuncia es en una denuncia como tal, lo que se le pide es a una fiscalía que investigue y a un juez que condene si hubo o no la ocurrencia de un delito. Y si es así, que tase cuál será la sanción. Pero esa sanción siempre va a tener ya un piso establecido, que es lo que diga el Código Penal. El Código Penal ya establece una sanción que puede ser cárcel, una sanción que puede ser privación de la libertad del sujeto que sea condenado o que sea una sanción moratoria, ¿cierto? Pero ahí lo que estamos viendo es a una fiscalía que investigue y a un juez que sancione conforme a ese delito. Diferente, como les decía, de la demanda, donde obviamente se le va a pedir es al juez que accione X o Y manera. Entonces, solamente nos queda la acción respecto de lo administrativo. Lo administrativo que es que tenemos un ministerio que está enfocado específicamente al tema laboral, que es el Ministerio del Trabajo, y podemos llegar a querellas. ¿Qué son las querellas? Son acciones administrativas a través de las cuales el Ministerio de Trabajo, como ente rector del trabajo en el Estado, busca solucionar conflictos colectivos. También hace la función de investigar, también hace la función de prevenir, también hace la función de inspeccionar
las conductas que se realizan en materia de trabajo, en materia de relaciones laborales. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es las conductas que son atentatorias contra la libertad en el caso de los pactos colectivos, que fue el tema que vimos hoy, o en el caso, por ejemplo, del incumplimiento de una convención colectiva. Estos son indicadores muy importantes, que era lo que quería explicarle un poquito a José y a todos ustedes como grupo, que sea la acción que uno promueva y sea cual sea el caso, siempre van a ser muy importantes, porque son lo que a ustedes les va a permitir determinar y fundamentar la acción que vayan a realizar. El primero de ellos es el indicador para determinar la violación. ¿Dónde radica? ¿Cuál es el hecho a que se me vulnera mi derecho? Sea cual sea el derecho, ¿dónde está la violación de mi derecho? Entonces, adicionalmente, ¿cuáles son, por ejemplo, qué derecho afecta, pero adicionalmente, cómo lo afecta? ¿Qué derecho? Eso es un todo, es un tipo, modo, lugar. ¿Cómo afecta el derecho? ¿Cómo afecta en este caso a mi organización sindical que eso suceda? Y el sustento del por qué es una violación. Entonces, todas las características de los trabajadores y trabajadoras y de la relación laboral, por ejemplo, tipo de contrato, perfil, cargo, trato del empleador y demás. Los datos son muy importantes, incluso muchas veces ustedes ni siquiera, a veces cuando gestionan o cuando nos llegan los hechos para ayudarles a redactar las acciones, no identifican el tipo de contrato que tienen, ¿sí? Entonces, todos esos datos también son importantes para poder determinar lo que les decía. Si yo no sé, si un compañero me dice simplemente que lo despidieron porque pues acabaron de presentar pliego de peticiones y demás, pero no me especifica el tipo de contrato que él tiene, no me especifica adicionalmente el cargo que realiza, pues yo no puedo determinar tampoco para poder ayudarle por ejemplo, si su cargo obedece a una actividad misional permanente, ¿sí? Entonces, si desde allí parte también el hecho de la ocurrencia de la violación. 2 es el sustento jurídico. El sustento que implica es el conjunto de normas a través de las cuales nosotros vamos a decir, hay una violación porque yo tengo este derecho y no se me garantiza. Hay una violación porque ellos hicieron tal cosa que vulnera mi derecho. Y las pruebas, que la verdad son de los instrumentos a veces más difíciles de conseguir, pero a la vez que salvan la patria siempre, porque son la manera en la que nosotros demostramos que existió violación a esos derechos. Acá hay un ejemplo que es: la empresa promueve pactos colectivos y planes de beneficios para afectar a la organización sindical. ¿Qué hacemos en ese orden de ideas? Voy a hacer una pequeña intervención. Y es que algunos de ustedes me han preguntado respecto del último trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, ustedes tienen ahí un caso que más o menos tiene una pregunta como esta, pero ahí no hay una sola, sino hay como 2 o 3. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que exactamente así como tienen en este cuadro, no es que vayan a hacer el cuadro, no, por el contrario, lo que quiero que hagan primero, si ya lo hicieron súper bien, las que ya he revisado, la verdad están muy bien, pero en sí es efectivamente esto: mirar para cada una de esas conductas atentatorias, ¿sí? De derechos, porque no solamente hay de derechos colectivos, de derechos que hay ahí. ¿Cuál es la herramienta? Entonces, por eso yo a algunos de ustedes les respondí. Puede ser tutela,
puede ser querella, puede ser denuncia, porque a veces, por ejemplo, podemos activar todas. Entonces, ¿por qué? Porque la tutela, por ejemplo, permite que al menos cese esa violación, así sea de forma temporal, pero mientras se da, digamos, una sentencia por parte del juez de tutela. De igual forma, se puede poner esto en conocimiento del juez laboral, que obviamente es una instancia pero que también la puede conocer. Igualmente nos vamos contra el ministerio porque también les cabe una sanción moratoria y nos vamos contra la fiscalía porque a la vez configura un tipo penal, ¿sí? Porque se puede. Lo más importante de todas ustedes, o sea, del trabajo es que las conozcan, que las sepan. Igualmente aquí en la plataforma tenían modelos de todo. Tienen un modelo de querella, tienen un modelo de denuncia, tienen un modelo de demanda también. Entonces, que tengan la posibilidad pues de echarle ojito, si ya hicieron la tarea, si no la han hecho. Y demás, que en sí es que se queden con la información, que es lo más importante. Les recomiendo descarguen esos modelos que les pueden servir para más adelante acciones en los que ustedes, espero no sean partícipes, pero si sucede, pues que tengan ahí las herramientas para defenderse o que puedan como organización sindical, pues tener esos modelos y saber pues que tienen las herramientas para accionar. ¿Por qué? Porque como los digo, hay unos criterios, hay unas pruebas que van a ser lo más importante que ustedes necesitan y allí ya tienen el modelo, es adaptarlo a cada situación problemática que se presenta. Voy a continuar. Entonces, cuando pasa este hecho, que es que la empresa promueve pactos y planes para afectar a la organización sindical, ¿qué se puede hacer? Entonces, se puede activar a través de la tutela, precisamente para que eso, digamos, el juez de tutela va a decir, es una violación al derecho fundamental a la libertad sindical que se viola a X y Y cantidad de trabajadores que pertenecen a tal organización sindical. Adicionalmente, cabe una demanda ordinaria porque, por ejemplo, puede ser una acción que se da de forma repetitiva, que ha pasado X y Y. Entre más elementos se tengan para esta demanda donde se le va a pedir al juez laboral precisamente que ordene a la empresa la no celebración, que ordene a la empresa no otorgar esos mismos beneficios, va a ser muy importante que les haga una sanción por esa conducta antisindical y ante fiscalía porque mucho más que es un tipo penal y si esa acción se comete, la fiscalía a través de ese juez penal debe sancionar esta conducta. Solamente que, como les mencioné ahorita, no existe todavía una sanción. Nos hace falta en el ordenamiento para tener precedente jurídico. Pero ante ello, digamos, sea cual sea estas de las acciones que se pueden, porque ahí caben las 4, existen unos criterios que son los indicadores para, digamos, para determinar cómo vamos a movernos. Lo primero siempre son las pruebas. Entonces, hay que verificar la documentación pertinente para ver si se cumplieron o no las etapas de la negociación del pacto y si se encuentra este mismo pacto depositado ante el ministerio. Recuerden que el pacto como tal sí implica una negociación que tiene las mismas solemnidades que una convención. Entonces, su copia ante el ministerio, su copia para el empleador, su copia para el trabajador no sindicalizado. Otra prueba, la relación de los trabajadores que beneficia el pacto y la convención colectiva. Tabla comparativa de los beneficios convencionales y los beneficios del pacto. Y la relación como tal de cuánto se ahorran los trabajadores no sindicalizados con el descuento de la cuota, con el no descuento de la cuota sindical. Eso es muy importante porque precisamente
son la forma de mostrar ante el juez que la conducta está siendo ejercida. En materia del plan de beneficios, entonces se dice, ¿cuáles son los medios y con qué frecuencia la empresa difundió y promovió la afiliación del pacto? Es decir, mentiras, esto sigue siendo pacto, perdón. ¿Cómo hizo la empresa para que tantos trabajadores firmaran y se afiliaran a través del pacto? Entonces, muchas veces tenemos, por ejemplo, compañeros nuevos cuando van entrando, no, es que a mí me dijeron que yo tenía que firmar esta carta y que si yo no firmo la carta del pacto colectivo, pues no me da, ¿sí? Eso es un testimonio. Hay que tratar, obviamente, que así sea de forma anónima, de conseguir ello. Otra prueba, establecer si en los últimos 6 meses los trabajadores llamados a descargos son sindicalizados o no sindicalizados beneficiarios del pacto. Hacer una relación de trabajadores que siendo sindicalizados se desafilian de la organización y son ascendidos. Es decir, documentar todo lo que les esté pasando. Por eso, digamos, cuando José contó su caso, pregunté el tiempo, ¿sí? Porque hay criterios que se tienen en cuenta para determinar efectivamente si digamos, cómo ha sido la conducta, si la misma es repetitiva y en qué rango lo es. Adicionalmente, en este caso específico, porque se hace una relación de los trabajadores sindicalizados que se han desde que el pacto entró en vigencia hasta la fecha, o sea, es como una línea del tiempo que se realiza, la cual se dice precisamente ello. Se establece, digamos, como un gráfico en esto y cuando hubo el pacto, bajó la línea. Ahora, el otro caso era la empresa incumple la convención colectiva pactada. Puedes interponer tu demanda ordinaria, querella o denuncia. ¿Cómo? ¿Cómo se mide, cómo efectivamente se demuestra que hay violación del pacto? Primero, se adjunta la convención vigente. Segundo, se establecen cuáles son los artículos incumplidos. Tercero, por ejemplo, si es económico, el incumplimiento respecto de ese incumplimiento económico que la empresa tiene. Testigos, que yo creo que es una de las pruebas incluso más difíciles de conseguir, porque a veces los compañeros no quieren testificar, a veces sí, pero sí es una de las, digamos, una de las pruebas más fuertes que hay, porque a veces, pues obviamente el testimonio es la única prueba que se tiene para demostrar la ocurrencia de algo. Entonces es determinar en dónde está radicando en este caso el incumplimiento de la convención colectiva, sea lo que se haya presentado. El tema, que fue el tema del fuero sindical, tiene básicamente las mismas acciones, pero en este caso, pues digamos, lo que más se activa es la demanda social por fuero. Entonces, un ejemplo, te despiden del trabajo y tienes fuero directivo, pero no lo levantaron previamente. Puedes interponer una tutela porque obviamente hay violación de todo, precisamente. Hay violación al fuero sindical, hay violación a tu mínimo vital, hay violación a esa estabilidad en el empleo, que tiene muchas implicaciones, por ejemplo, porque a ti te despiden y entonces tu sistema de salud, y si eres un trabajador que por X o Y situación tienes una condición de salud también
en la que necesitas tu servicio, te ves absolutamente afectado. La otra instancia judicial, adicionalmente porque la tutela, precisamente como su rango de el tiempo que tiene el juez para tomar una decisión es tan corto, evita que el perjuicio sea, o sea, evita que el daño siga ampliándose. Por el contrario, hay una cosa dentro de la tutela que es que se pueden pedir unas medidas provisionales. Por ejemplo, de garantizarte ciertos derechos que obviamente tienes a través de tu empleo para evitar un perjuicio mayor. Otro, porque ya se nos va acabando el tiempo, en materia judicial es que puedes pedir precisamente la demanda especial por fuero, en la que el juez laboral va a tener la posibilidad de examinar todo el caso y va a determinar si el despido fue efectivamente un acto tentatorio, sí o si hubo lugar, entonces si hubo justa causa o no. Administrativo, porque efectivamente se pone conocimiento ante el Ministerio del Trabajo para que haga lo suyo. Y ante Fiscalía, porque también es una conducta punible. ¿Cómo se prueba? Copia del contrato, copia de la carta de despido, porque obviamente no es como que simplemente usted ya no venga mañana y ya no pasó nada más ahí. Copia de la afiliación a la organización sindical, copia de la constancia a través en la cual fuiste elegido como miembro de la junta directiva de este sindicato, y otras pruebas que en su mayoría son de tipo testimonial. Indicadores para determinar la violación. Tenías contrato a término fijo o indefinido. El despido se argumentó con justa o sin justa causa. Tu elección como directivo se le comunicó al empleador. Fuiste citado a despacho para contestar una demanda por levantamiento del fuero. No te levantaron o sí te levantaron el fuero para poderte despedir. Y aquí ya para finalizar, que es un poco la pregunta que nos hizo el compañero José, y es lo que tiene que ver con permiso. ¿Qué hacer en los casos en los que se niegan los permisos sindicales o se niega la información al sindicato, se prohíbe el derecho a reunir? Pero nos vamos a centrar en los que se niega el permiso sindical. Los factores a analizar, básicamente los mismos, pero el sustento jurídico como tal, en este caso de los permisos, va a ser más relacionado jurisprudencialmente, porque en el ordenamiento lo que más tenemos es primordialmente las decisiones de las Cortes, Corte Constitucional y Corte Suprema respecto de los permisos sindicales, que las encuentran precisamente dentro del módulo. Y las pruebas, que son los elementos a través de los cuales vas a demostrar. Entonces, por ejemplo, los documentos que tú pasaste solicitando el permiso, en la solicitud, fundamentación de tu solicitud y demás, y a la vez la respuesta, que usualmente es una respuesta que incluso ni siquiera responde, puede ser, y eso también es algo que quien examine dependiendo puede realizarse. Entonces, te negaron el permiso sindical la instancia judicial de poner del trabajo público. Denuncia. ¿Qué indicadores vas a necesitar? Primera, todos los anteriores. Copia del contrato, copia de la carta de comunicación, si en el caso de que seas directivo, copia de tu afiliación a la organización sindical, testimonios de tus compañeros, testimonio de tu participación en las actividades sindicales, si las has tenido, si no,
o tu mismo testimonio indicando eso, nunca me las han otorgado. Copia de tu petición del permiso, copia de tu negativa del permiso, testimonio, por ejemplo, de otros compañeros a los que quizás, por ejemplo, en iguales circunstancias a ti, sí les dieron y a ti. O adicional, por ejemplo, ¿qué dice la convención colectiva respecto a los permisos sindicales? También es una prueba que puedes adjuntar. Entonces, ¿qué se hace? Solicitaste el permiso. ¿Y qué pasó? ¿Te lo dieron? ¿No te lo dieron? ¿Cómo se dio esa negativa? De forma verbal. Tienes que determinar, entonces, si fue de forma verbal, ¿qué te dijeron? Si fue de forma escrita, ¿qué fue lo que en ese comunicado te entregaron? Tienes que a la vez, revisar qué establece la convención colectiva respecto de los permisos sindicales y demás. Pero en especial en esta tienes que tener la máxima de que los permisos son un derecho y de que específicamente sabes como el comparativo, mis argumentos y los argumentos de la empresa. Y si en el perjuicio estuvieras en esa jornada fuera completa y demás, y a la vez tú, pues, fundamentar en el ejercicio de tus derechos a el derecho a asociación, al derecho a negociación, al derecho a formarte, lo que la convención colectiva vigente contempla respecto de eso, que son todos estos instrumentos, y pues relacionas ante quién quieres accionar. Tutela, aunque obviamente la tutela tiene, por ejemplo, ya cuando no te lo otorgaron, tiene una que, como no te lo otorgaron, digamos, la tutela no podrá en ese momento, si ya la situación pasó, no puede solucionar porque, digamos, ya el perjuicio se cometió. Pero sí lo puedes llevar ante una querella. O, por ejemplo, en el caso en el que el próximo permiso ya tú sepas que probablemente no te lo van a otorgar, pones la tutela porque obviamente ya te dijeron que no, pero si aún tienes tiempo, por ejemplo, de participar en esa actividad, estarías evitando el perjuicio que es la no otorgación de ese permiso sindical, la puedes accionar. Y la querella ante el ministerio, que siempre va a ser, digamos, la herramienta que va a poder apoyar el ejercicio de alguna forma más fácil, más sencilla también. El Ministerio del Trabajo en el caso de los permisos entra a hacer como de alguna forma un ejercicio más de diálogo social respecto de ello. Ya, pues, digamos, el resto de los temas los abarcamos, pues, en las clases ya pasadas que tuvimos. Quería como darles una explicación sencillita respecto de estos módulos prácticos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá y adicional, si tienen alguna pregunta respecto del trabajo, módulos anteriores y demás. Y si no, pues para ir cerrando la clase. Si está todo claro hasta ahí. Ay, se fue mi imagen, creo. O ya puedo ir cerrando. No, no te escuché, María Teresa, perdón. O sea, vi que prendiste el micrófono, pero no. No, es que la comunicación ha estado muy mala, se oyen a pedazos. Ah, ok. Pero ahí ya me escuchas mejor. Sí. Ah, ok.
Bueno, les decía que si alguno tiene una pregunta adicional a alguno de los temas pasados o y si no, pues para darles las gracias y pues dar por terminada la clase de hoy. De mi parte, todo bien claro, Catalina, y muchas gracias por todo lo que nos has aportado. De verdad que particularmente he tenido la oportunidad de conocer criterios, conceptos y algunas cositas adicionales que no conocía. Muchas gracias a ti por tu disposición. Gracias, Fernando, y pues también gracias a todos quienes tienen la posibilidad y la disposición de conectarse. Ya pues los dejo para que descansen porque sé que mañana o no sé si más tarde tengan ya de una vez sus jornadas laborales. Entonces, pues muchas gracias. Nos estamos viendo el día 4 de noviembre. Espero pues todos puedan participar. Recuerden que tienen esta noche para que terminen la plataforma. La verdad se cerró el viernes, pero pues yo le dije a Adri que no había podido calificar porque yo usualmente sé que a veces es un poquito complicado que terminen en fin de semana, obviamente, y quería aprovechar hoy la clase para que, no sé, se pusieran en sintonía con el curso y pues se animen a terminarlo. Entonces, pues ya mañana como que sí informaré como que ya terminé de calificar, entonces ya Adri les va a cerrar y no tendrán otra oportunidad. Bueno, entonces que estén muy bien y cualquier cosa pues quedo al pendiente. Bueno, que tengan una buena noche todos y todas. Muchas gracias, Catalina. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, feliz noche para todos. Hasta luego, muchísimas gracias.